Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. El día de hoy quiero hablar acerca de algo que es muy, muy importante para todos en esta iglesia y para todo aquel que escuche esta palabra. Quiero hablar acerca de la rebelión contra Dios. Nunca tendrá éxito. La rebelión contra Dios nunca tendrá éxito. Cuando Judas está escribiendo esta carta es una advertencia a la iglesia. Judas se está levantando como un centinela y está alzando su voz para advertir de los peligros. Y esos peligros no solamente se dieron en su tiempo, sino son peligros que hoy en día la iglesia sigue experimentando. De tal manera que lo que vamos a ver el día de hoy es una tríada, que son 3 puntos, 3 ejemplos que Judas está presentando sobre los peligros que hay, las consecuencias que hay cuando nosotros nos rebelamos y perseveramos en rebelarnos en contra de Dios. Y vaya que hay 3 formas en que el creyente, entre comillas, puede expresar rebelión en contra de Dios. Como Judas está advirtiendo a la iglesia sobre la realidad de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos profetas, que por cierto van 2000 años de historia y que se han levantado con el propósito de colaborar con Satanás para desviar a la iglesia, al pueblo de Dios de la verdad. El día de hoy todavía seguimos nosotros viendo esa realidad. En nuestros días se siguen levantando falsos maestros y falsos profetas o falsos apóstoles con A. Ellos se ponen con A mayúscula. Nosotros decimos que no son apóstoles. Yo diría que son apóstoles luciferinos, porque no vienen de Dios. Y entonces debemos advertir a la iglesia de los peligros que hay. Y es una advertencia a la iglesia, es una advertencia para ti, mi hermano, para que no seamos engañados y seducidos por una falsa doctrina, por una falsa enseñanza, por un falso entendimiento del evangelio. Es una advertencia seria de los peligros que hay en el camino de los hijos de Dios. Pero el apóstol Judas empieza con estas palabras importantes. Él empieza diciendo: ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo. No hay, hermanos, mayor medida de gracia que la obra que el Señor ha hecho a través de la historia, que la obra que Cristo hizo hace 2000 años al morir en una cruz. Y estamos hablando de hace 2000 años, que no debemos olvidar. Y que no debemos olvidar tampoco que todo el Antiguo Testamento nos muestra que todo apunta hacia la necesidad de un Redentor que habría de morir en una cruz. Pero durante todo ese tiempo antiguo en el que Dios se ha ido revelando de manera progresiva, es decir, más y más y más y más, tiene la intención de que nosotros en el 2019 podamos recordar las cosas pasadas y luego
aplicarlas a nuestro presente como una medida de advertencia de cómo Dios, el Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios de siempre. No hay tal cosa como aquel niño que se acercó con otro compañerito en su escuela y le preguntó: oye, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento destruye pueblos con fuego y manda matar a mucha gente y a muchas naciones? Es un Dios violento. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos a un Dios amoroso. ¿De qué se trata? Y el niño cristianito le responde: es que el Dios del Antiguo Testamento no era cristiano y el del Nuevo se convirtió a Cristo, por eso ahora es diferente. No hay tal cosa, hermanos. Dios es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento y es el mismo Dios de hoy en día. Dios no cambia. Y la misma justicia de Dios que se manifestó en el tiempo antiguo es la misma justicia de Dios que se ha manifestado en el Nuevo Testamento, y será la misma justicia de Dios que ha de manifestarse tanto en estos tiempos como en el tiempo final. Dios no cambia. Entonces, eso es muy importante saberlo. Hay una frase que nosotros escuchamos, citamos y decimos que el pueblo que desconoce su historia está irremediablemente condenado a volver a repetir esa historia. Y ahí por qué la importancia de algunos de poder conocer la historia de nuestro país y entender el comportamiento social y entender por qué motivo nosotros como mexicanos nos conducimos de determinada forma y por qué nuestra cultura está conformada de esa manera, porque hay un trasfondo histórico. Y cuando nosotros analizamos el trasfondo histórico, entendemos el por qué en nuestros tiempos nosotros somos como somos. El machismo y el matriarcado son el fruto de la conquista. Si nosotros no entendemos la conquista o el descubrimiento de América con Cristóbal Colón, difícilmente entenderíamos nosotros por qué hay machismo y matriarcado en nuestros días. Pero eso es una herencia que nosotros hemos recibido de nuestros ancestros. La historia nos informa mucho de nuestra actualidad. Por lo tanto, es importante que nosotros siempre estemos recordando la historia. Y aquí Judas está exhortando a la iglesia a que recordemos. Recuerda una vez más, aunque ya lo saben todo, porque está hablando a una audiencia judía y los judíos conocen la palabra del Señor, y les está diciendo: recuerden, volvamos otra vez a los tiempos antiguos y vamos a aprender 3 lecciones de los tiempos antiguos. Si algo estamos viendo en nuestros días es que la cultura, la tecnología, los medios de comunicación tienen la mente de los creyentes y de toda la sociedad humana en el presente, en el hoy, en el ahora. Y de hecho, cuando tú estás ante el televisor viendo una película, estás viviendo en ese momento. Y estás distraído de las cosas que están pasando en ese momento. Todo apunta a una tecnología actual. Y entonces nosotros vemos lo pasado como algo obsoleto, algo que ya no sirve. Ahora vamos mirando hacia el futuro, hacia lo tecnológico, hacia lo actual. Y entonces escuchamos frases como estas: vive el presente, vive intensamente el hoy. El ayer ya no importa. Pero hermanos, Judas nos recuerda que no es así. Nosotros debemos echar una mirada al pasado y aprender de las cosas del pasado para no volver a cometer los mismos errores del pasado. Por lo tanto, una de las razones por las cuales nosotros como iglesia siempre estaremos recurriendo a la palabra de Dios en medio de una sociedad posmoderna, relativista, donde dicen que la Biblia ya pasó de moda, donde algunos teólogos se han vuelto liberales en el sentido en que no creen en lo milagroso de Cristo y no creen en lo milagroso del Antiguo Testamento, que empezarán a buscar cualquier otra explicación física, asumiendo que la Biblia es un libro esotérico.
o algo como fantasioso. Algunos que negarán la suficiencia de las Escrituras, negarán la autoridad de las Escrituras, negarán la inerrancia de las Escrituras, pero todos estos atributos de la palabra de Dios hacen que la gente empiece a no tenerle la autoridad que debe tener la palabra de Dios para nosotros. Y esa tragedia ha hecho que muchos se extravíen de la verdad. Por lo tanto, Judas advierte a la iglesia y le está diciendo: recuerden los tiempos pasados. Aunque ya lo sepas, vuelve a recordar. Tal vez lo que necesitamos es cambiar un poco de ángulo para poder entender qué es lo que Dios nos quiere decir a través de las historias del Antiguo Testamento y para nosotros también incluido el Nuevo Testamento. ¿Qué nos está diciendo el Señor a través de su palabra hoy, para nosotros ahora? Por eso es importante este sermón el día de hoy. Y estoy seguro que nos ha de traspasar. Y yo espero, hermanos, que esta palabra produzca en nuestros corazones un avivamiento. Judas empieza a dar 3 ejemplos. Y el primer ejemplo trata acerca del pueblo de Israel. La rebelión, hermano, contra Dios nunca tendrá éxito. Nunca. Por lo tanto, así como en este primer ejemplo, el Señor salvó a Israel de Egipto y luego destruyó a los que no creyeron. En pocas palabras, hermano, cuida de no arriesgar tu fe. No arriesgues tu fe como el incrédulo Israel que arriesgó su fe y se extravió. Y esa es la primera forma en que el corazón de un hombre se puede rebelar en contra de Dios. Judas está hablando a la iglesia y le está diciendo que hay ciertas características de los falsos profetas, de los falsos maestros, que empiezan a enseñar que la gracia de Dios permite licencia de cualquier tipo de actividad. Y me llama la atención que los ejemplos que está poniendo aquí Judas tienen que ver con connotaciones sexuales. Pero en esta parte está hablando, ahorita van a ver por qué, en esta parte está diciendo que el pueblo de Israel fue incrédulo. ¿A qué se refiere? Porque cuando tú piensas que el pueblo de Israel ha sido incrédulo, se nos vienen varios pasajes de las Escrituras y nosotros debemos considerarlo. Por ejemplo, una de las cosas que no debemos olvidar es que el pueblo de Israel, tal y como el libro de Éxodo lo narra, de hecho el mensaje de Éxodo es el mensaje de redención. Tal y como Éxodo lo narra, Moisés lo narra, el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Y Dios envió a Moisés y permitió que el pueblo de Israel contemplara 10 plagas. Dios los sacó con mano poderosa. Luego, cuando estaban entre el Mar Rojo y el ejército de Egipto, listo para destruirlos, Dios con su poder abrió el Mar Rojo y ellos pasaron por tierra seca. Ellos vieron cómo las aguas se cerraron cuando el pueblo, el ejército de Faraón iban cruzando también el mar. Ellos murieron ahogados. Ellos vieron la columna de fuego que iluminaba al pueblo de noche y vieron la nube que era símbolo de la presencia de Dios también, que les cubría del sol. Ellos fueron alimentados con pan del cielo. Ellos vieron cómo brotó agua de la roca. Ellos fueron librados de muchos peligros. Pero el pueblo que fue redimido de Egipto, que fue salvo, porque esa es la expresión que está utilizando aquí, que Dios salvó a su pueblo. Dios los salvó de la tierra de Egipto. Luego, todo ese pueblo, excepto Josué y Caleb, todo ese pueblo fue destruido.
Para nosotros se nos torna difícil comprender esto. ¿Por qué Dios no permitió que todo ese pueblo fuera destruido de una vez en Israel? En Egipto. ¿Por qué los tuvo que haber sacado y luego en el desierto 1.200.000 almas murieron? Durante 38 años estuvieron caminando en el desierto. ¿Y cuál fue el pecado más grave que cometió Israel? Que después de ver la grandeza de Dios, después de ver el desplegado del poder de Dios, ellos no le creyeron al Señor. Cuando mandaron a unos espías para explorar la tierra que fluye leche y miel, los espías, 10 de ellos, regresaron con malas noticias. Estaban comunicando de una manera muy horizontal y exagerada lo que ellos habían visto. Esa tierra está poblada por gigantes, y nos sentíamos como langostas delante de ellos. No, Moisés, no vamos a entrar, es imposible que les ganemos en una batalla. Y Josué y Caleb eran los únicos que decían: están ustedes equivocados y están dando un mal reporte. El Señor ya nos entregó esa tierra, nos lo prometió desde Abraham, Isaac, Jacob, y es una promesa de Dios, y yo le creo a Moisés, y Dios ha levantado a Moisés como su siervo para libertarnos de Egipto y entrar a la tierra prometida. Así que claro que la victoria es nuestra, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero los 10 espías dijeron: no sea así. Es imposible que entremos. ¿Y sabes qué hicieron? Contaminaron con su enseñanza de incredulidad al pueblo, y el pueblo les creyó a ellos y quisieron apedrear a Moisés. Un falso maestro es aquel que empieza a inculcar en el corazón de los creyentes un mal modelo, una vida de incredulidad o una fe parcial. Y cuando tú empiezas a caer en ese error porque dices: es que ahora es muy difícil creer que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, algunas partes lo son, otras no, eso es incredulidad. El que tú vivas de una manera pecaminosa pensando que puedes engañar al Señor ocultándote a la vista de los demás, en realidad eso es una expresión de incredulidad, porque estás diciendo que Dios no es omnipresente, Dios no está viendo todo lo que haces. Expresión de incredulidad es cuando nosotros pecamos delante de Él, porque pensamos que Él no está allí. Y podemos nosotros como cristianos aparentar un cristianismo ante los demás, pero es un pecado serio de incredulidad delante de Dios que nosotros nos ocultamos o fingimos una vida religiosa cuando en realidad estamos perdidos. Los falsos maestros entonces enseñan un estilo de vida en donde se puede decir que Dios es pequeño y el hombre es más grande que Dios. Por lo tanto, se puede engañar a Dios. Es incredulidad. Después de ver el poder de Dios y de ser librados de la tierra de Egipto, no creyeron en Dios. Por eso Dios los destruyó. Hermanos, nosotros como la tierra del pueblo de Egipto, que fueron redimidos de la esclavitud de Egipto, iban en dirección a la tierra prometida. También tú, mi hermano, si eres un creyente, has sido librado de la condenación eterna y estás camino al cielo, a la glorificación. Pero nosotros estamos exactamente como el pueblo de Israel que atravesaba el desierto. Estamos en esta vida, en esta tierra, aún batallando, pero todavía no llegamos al cielo. Y pueden pasar muchas cosas en este lapso de tiempo. El pueblo de Israel se volvió incrédulo. Y te voy a decir algo, yo creo que Dios hace perseverar a los santos. Yo creo que la salvación es algo que Dios otorga, pero esa salvación que Dios conoce quiénes han de ser, nosotros no somos omniscientes como Él y no sabemos con certeza quién es quién. Pero por eso Jesús dice con toda claridad estas cosas: el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Y perseverar implica confiar. Por eso la guerra, la batalla por nuestra fe, la contienda por la fe implica que te aferres a la fe en Cristo constantemente. Y esa fe verdadera te transforma. No puedes tú continuar viviendo igual, porque si tú sigues viviendo en el mundo, con un pie en el mundo, con un pie en el pecado y un pie del reino de los cielos, eres un incrédulo y serás vomitado por la presencia de Dios. Y eso es algo tremendo, hermanos. Nos hace temblar entender que algunos, como dice el mismo apóstol Pablo diciendo, Señor, no sea, yo prosigo hacia el blanco, a la meta del supremo llamamiento, prosigo en esta batalla. Y algunas veces advertía, no sea que yo mismo, siendo heraldo, venga a ser descalificado. Por eso también el Señor advertía diciendo, no os volváis maestros, muchos de ustedes, porque cierto os digo que recibirán mayor condenación. Que obviamente, hermanos, estamos hablando de que entre más conocimiento tenemos de Dios, ¡ay de mí! Y hay de los hermanos que enseñamos y predicamos la palabra de Dios, porque la demanda es mucho mayor sobre nosotros, y es la razón por la que se debe honrar a los pastores. Pero la demanda es mucho mayor, y qué trágico es que haya falsos maestros que inducen al pueblo a apartarse de Dios y empiezan a practicar un cristianismo aparente. Hermanos, aquí nos vemos todos hermosos, pero solamente Dios conoce tu vida. Y Él sabe si tu medida de fe es genuina delante del Señor o estás fingiendo ser cristiano. Por eso esta advertencia es importante. El Señor levanta su voz y está hablando por medio de Judas y advierte a la iglesia: cuidado con una falsa enseñanza que piensas que puedes burlar a Dios. Con brujería, con infidelidad, con pornografía, con mentira, con rencor, con amargura. Pensamos, como el pueblo de Israel, que puede ir en el viaje del desierto cargando sus ídolos rumbo al monte que Dios los convocó para adorarle. ¿Cómo es que un pueblo que ha sido convocado por Dios y librado de la tierra de Egipto va con sus ídolos falsos sobre sus hombros a adorar en el monte de Dios? Y eso pasa muchas veces. Cuando nosotros venimos con los ídolos de nuestro corazón pensando, al cabo Dios es un Dios de gracia y tolera mi pecado, lo que estás haciendo es acumular ira para el día del juicio. La Escritura dice que este pueblo pereció, y Judas está diciendo: he aquí un ejemplo de lo que puede pasar si nosotros no cuidamos esta salvación que Dios nos ha dado. Y no es que se pueda perder, sino porque realmente nosotros somos hijos de Dios, hemos de perseverar. Pero si no eres un hijo de Dios, podrías estar jugando la parte de ser un cristiano y nunca vas a alcanzar el cielo. Como dice la Escritura, muchos dirán: Señor, Señor. Pero Jesús dice: sin embargo, no hacen la voluntad de mi Padre. El Señor les dirá a esos: no os conozco. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, está escrito. Eso es grave, hermanos. Entonces la advertencia que hace aquí Judas es que tengamos cuidado de cómo estamos creyendo en el Señor. Una fe fingida o una fe a medias es rebelión contra Dios, y esa rebelión no tendrá éxito. Entonces el Señor nos llama a que nuestra fe esté plenamente puesta en el Señor. Esto no significa que no vamos a fallar. Significa que si fallamos, rectificamos, nos arrepentimos y nos volvemos al Señor. Pero tú no puedes permanecer durante todos los años de tu vida en esa misma condición pecaminosa sin abandonar tu pecado, porque eso es una prueba evidente de falta de fe. Es una palabra fuerte. Sí lo es. Pero da todavía un ejemplo más fuerte.
Dice la Escritura en Hebreos capítulo 3, versículo 19, no pudieron entrar a causa de incredulidad. El pueblo de Israel no entró a causa de la incredulidad. Obviamente no solamente fue el pecado de la incredulidad, como alguien ha dicho, es el padre de todos los pecados. Si hay incredulidad, entonces es la puerta abierta para todo tipo de pecado. Y eso es grave. La segunda cosa que Dios quiere que tú sepas, el segundo ejemplo que da, es algo también tremendo. Porque dice nuestro pasaje, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Qué interesante que Judas no empezó por Génesis, sino empezó por Éxodo y luego se va a Génesis. Este pasaje al que está haciendo referencia Judas era un pasaje que era muy familiar para los judíos. Los judíos sabían que hay ángeles. Inclusive hay un libro que se llama el libro de Enoc, que es un libro apócrifo que habla un poco detalladamente acerca de los sucesos entre ángeles. Y trata de detallar algunas cosas, como tratando de explicar algo que ocurrió en Génesis. Cuando habla que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se juntaron con ellas, y entonces tuvieron hijos y nacieron los Nefilit o los gigantes. ¿A qué se refiere con esto? ¿Por qué Judas está haciendo mención de esto? Yo sé que hay algunos que tienen la teoría de pensar que los hijos de Dios a los que se refiere Génesis son a los hijos de Set, pero eso pienso yo que es una doctrina que surge como en el siglo segundo, tercero, se conforma luego en el quinto. Para el quinto la postura clásica se fue perdiendo, pero la postura clásica es pensar que estos hijos de Dios se refiere a los ángeles. Scofield luego saca que los ángeles, como son asexuales, por lo tanto no pueden ser ángeles. Y luego se basa en el pasaje donde cuando los saduceos se acercaron con Jesús y le preguntaron, oye, el día de la resurrección, cuando un hombre se había casado en la tierra con varias mujeres, cuando esté en el cielo, ¿cuál va a ser su esposa? Y Jesús le dijo, necios, ustedes no saben, pero en el día de la resurrección no será así. No se estarán casando y dándose en casamiento. La idea ahí que está comunicando no es que sean asexuados, sino que simplemente la vida que hay en la eternidad no es como la de aquí en la tierra, es una cosa completamente distinta. Ese es el sentido, el principio que está comunicando. Pero sí, nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento cosas muy interesantes como los ángeles de Dios que se manifestaban en forma humana. Se les aparecía, por ejemplo, a Gedeón, se le aparecieron a Abraham en algunas ocasiones cuando fueron a destruir Sodoma y Gomorra, a Lot, que habló con 2 de ellos, etc. Ángeles que los veían como si fueran hombres. Lo que quiere decir que los ángeles tienen una morada. ¿Cuál es la morada de los ángeles? Según los salmos, según los manuscritos del Antiguo Testamento, enseñan que la morada de los ángeles son los cielos. Los ángeles moran en los cielos. ¿Dónde mora el hombre? Nosotros moramos en el ámbito de la tierra, lo material, lo físico. Los ángeles son espirituales, los hombres somos terrenales, somos de esta tierra. De hecho, el nombre Adán significa tierra roja. Entonces, el hecho de que haya ángeles que se hayan fijado en mujeres y que hayan cobrado forma material para alterar la raza humana, y esto tuvo que haber sido algo diabólico, hermanos, diabólico. La Biblia dice que a estos ángeles que salieron de su morada celestial y quisieron habitar en la morada terrenal, como fruto de eso,
Viene una corrupción de la raza humana, surgen gigantes, dice la Escritura. Bueno, este acto sexual perverso al que está haciendo alusión, porque el énfasis que está haciendo Judas es esa alteración, es trágico, porque está hablando de algo que no puede ser. Por eso la Escritura dice que a estos ángeles el Señor los reservó en prisiones de eterna oscuridad. Literalmente es el abismo. Que, hermanos, les aseguro que Satanás y los demonios tiemblan cuando piensan en esa sanción. Por eso cuando Jesús se presenta y sale aquel endemoniado gadareno que vivían una legión de demonios en él, inmediatamente le dijeron: Señor, ¿por qué has venido? ¿Has venido acaso a atormentarnos? No nos envíes al abismo, dice el Evangelio de Lucas. No nos mandes al abismo. Es algo que temen. Y ese castigo es debido a una tragedia, a cohabitar estos seres con hombres. Estamos hablando de ángeles. Ángeles. ¿Quiénes eran estos ángeles? Estaban en la presencia de Dios, hermanos. Le servían, le veían, pero se rebelaron contra Dios. Y eso implica que ellos se sintieron más grandes que Dios, que eran capaces de burlar la ley de Dios y hacer lo que ellos quisieran. Y las consecuencias de su rebelión son prisiones de eterna oscuridad. Y están reservados para el día del juicio. Y en ese juicio final serán lanzados al lago de fuego, a la destrucción constante y eterna, no a la aniquilación, pero sí a un eterno tormento por los siglos de los siglos. Es el juicio final. Y Judas está tomando este ejemplo para enseñarnos a nosotros que si los ángeles no se escaparon de ese juicio, siendo que habitaban en la presencia de Dios, nosotros tengamos cuidado de no abusar de la gracia de Dios y pensar que como Dios es un Dios de gracia, puede tolerar mi pecado cuantas veces sea necesario, y entonces abusamos de la gracia. Lo único que pones en evidencia es que no eres un hijo de Dios. Entonces surge el dicho que dice Pedro, el apóstol, en sus cartas, cuando dice que vuelve la puerca o el puerco, la puerca lavada vuelve al lodazal, y el perro que vomita vuelve a comerse su vómito. Pocas palabras, la naturaleza del puerco, ¿qué es? Puerco. Y aunque lo laves y le pongas como nombre Babe, y le pongas un moñito, y le pongas perfume, la naturaleza de ese ser es batirse en el lodazal, batirse en la porquería. Por eso se llama porquería de puerco, porque esa es su naturaleza. El que afirma que es cristiano puede aparentar ser cristiano y estar muy bonito por fuera y adornarse con todo lo que quiera de religión, pero si su naturaleza es una naturaleza perversa y que no ha experimentado la obra de redención, estará continuamente en el lodazal. Por eso la advertencia del Señor es esta, muy fuerte: hermanos, tengamos cuidado y seamos obedientes, porque el problema del pueblo de Israel fue la incredulidad, pero el problema de los ángeles fue la desobediencia al mandato divino. Ellos tenían una comisión, ellos tenían que permanecer en su morada, pero ellos abandonaron su morada, abandonaron su dignidad. En pocas palabras, tuvieron en poco el ser siervos de Dios. Y algo que a mí me hace temblar, y por esta razón tengo que predicar fielmente esta palabra, es porque este pasaje habla de autoridades espirituales. Y quiero decirte que hay pastores, o hay evangelistas, o hay profetas, o maestros que tienen el peso y la gran responsabilidad delante de Dios de servir y administrar las cosas, los misterios de Dios. Pero algunos piensan que su posición les permite ciertas licencias.
Al cabo son siervos de Dios. Y eso es lo que estaban haciendo los ángeles. Estos ángeles caídos dijeron, al cabo yo soy ángel, yo creo que puedo hacer ciertas cosas de las cuales me puedo dar licencia. Y eso es un grave error, eso es desobediencia. Y entonces el llamado de Dios es que nosotros no caigamos presa, porque si alguien enseña estas cosas mal, enseña a desobedecer a Dios, enseña a no creer en Dios, la iglesia corre el riesgo de sufrir las mismas consecuencias de juicio que vendrá o que ha venido sobre Israel o que ha venido sobre estos ángeles caídos. Estos son seres que no andan sueltos, ya están en esas prisiones y están esperando ese juicio final. Son peores que el diablo, son más terribles que el diablo. Y eso es una tragedia. Luego pasa y ahora presenta otro ejemplo, un tercer ejemplo. Y esto tiene que ver con el tercer elemento, porque la rebelión contra Dios nunca tendrá éxito. Por un lado, si cuida de no arriesgar tu fe, hermano, no como el incrédulo Israel. Por otro lado, cuida de no arriesgar tu obediencia al Señor y no como los ángeles rebeldes que desobedecieron. Pero también cuida de no arriesgar tu pureza y no corromperte como Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro pasaje? Así también, dice el versículo 7, así también como Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, eran 5, era una pentápolis, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña y son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo de fuego eterno. Cuando dicen carne extraña, ya entendemos cuál es el énfasis nuevamente de Judas. Tiene connotaciones sexuales. Ve hasta dónde había llegado la depravación de los sodomitas y los gomorreos, que se habían vuelto homosexuales. El homosexualismo, la práctica sodómica, es una práctica abominable y es pecaminosa delante de Dios. Por lo tanto, lo que Judas está advirtiendo es: tengan cuidado con las cuestiones sexuales. El énfasis es un llamado a la pureza, a preservar lo que Dios ha establecido. Porque si nosotros rompemos esa barrera, nos corrompemos igual que Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestros días. Muchos años, muchas décadas atrás, las mujeres vestían muy decorosamente, cuidadosamente. Su decoro tenía que ver con esa forma tan cuidadosa de cubrirse. Pero cuando empezó a surgir la revolución sexual de los años 60, cuando empezaron a cantarse canciones que promovían la promiscuidad sexual, cuando se lanza la tecnología con toda la pornografía, cuando vemos que la sociedad empieza a ser permisiva en ese aspecto, cada vez más se va depravando, de tal manera que las modas actuales están afectadas primordialmente por asuntos sexuales. Las decisiones que se toman ahora, que aparentemente se pensaba que era para el bien humano, eso de los preservativos, ahora ha impulsado con más fuerza la revolución sexual, la promiscuidad sexual, y entonces Dios ha traído un juicio. Y hay enfermedades mortales que se transmiten vía sexual. Durante un año entero estuve sirviendo en un sidatario. Un sidatario es un lugar donde hay sidosos. Tenía que ir. En aquellos años el SIDA no sabíamos cómo se contagiaba. Pero yo tenía que usar no guantes, por sensibilidad a los enfermos. Y siempre existía mi temor de que al poner mi mano sobre uno de ellos me llegara a contagiar. Pero entonces yo ponía mis manos sobre ellos. Eran cadáveres vivientes, eran huesitos,
Puedes hacer un estudio de los huesos viendo cómo ese pellejo estaba pegado a los huesos, cómo sus mentes estaban perdidas. Orar por ellos, compartirles el mensaje del Evangelio. Había una pobre mujer que estaba ahí sirviendo como voluntaria, y cuando yo me acerco con ella, le pregunto: oye, gracias por servir a estos hombres, ¿cómo es que fuiste movida a servir aquí en este sidatario? Y ella me dice: es que yo también tengo SIDA. ¿Cómo? ¿Y cómo es que lo sirves? Bueno, porque mi esposo era un infiel y él me contagió. La mujer era inocente y estaba experimentando los terrores de las infidelidades de su esposo. Y obviamente cuando tú escuchas esas historias, te consumes en tristeza al darte cuenta cómo Dios trae juicio y muchas veces inocentes sufren como consecuencia de ello. La infidelidad, el divorcio, el homosexualismo, todas estas cosas perversas se fueron filtrando a la iglesia. Y hoy hacemos tolerancia y pensamos: no hay problema. En algunos movimientos o denominaciones ya puede haber mujeres que son pastores, y no solamente eso, sino también homosexuales. Y hermanos, eso es una abominación. Por eso Judas está advirtiendo aquí, y él está hablando a la iglesia: cuidado con esas falsas enseñanzas. ¿Qué fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Fueron visitados por 2 ángeles para destruir ese pueblo. Y ahora pasó al revés. Los ángeles se habían enamorado de las mujeres, de los hombres, y quisieron procrear con ellas. Ahora los hombres homosexuales se enamoraron de estos ángeles y quisieron tener relaciones con ellos. ¿Hasta dónde había llegado la depravación? Que Dios los castigó. Y aquí me llama la atención que utiliza esta palabra con fuego, y arden en el fuego eterno. Dios ya los ha juzgado. Pero ve las palabras que cuando yo leo este pasaje, las palabras que inmediatamente me saltan cuando pienso en Sodoma y Gomorra, son a Jesús cuando vino a visitar a su pueblo y les dijo con estas palabras: ciertamente el juicio para Sodoma y para Gomorra será más tolerable que para esta generación, que tuvieron la visitación del Señor y no le reconocieron. Y no hay cosa más grave para esta sociedad moderna que de estar conscientes de toda esta historia de la cual Judas dice con cuidado: recordemos, porque somos más responsables en esta generación que la misma Sodoma y Gomorra, puesto que hemos escuchado del Evangelio y hemos entendido la palabra de Dios, y no hay excusa porque la tenemos toda completa en nuestros días. Somos más responsables en esta generación que las generaciones pasadas. Por lo tanto, el Señor nos llama a que no caigamos en ese error. Y nos cubre y nos protege y nos dice: tengan cuidado con esas falsas enseñanzas o esa falsa percepción del Evangelio, donde podemos tener licencia de hacer lo que nosotros querramos, porque seremos expuestos al juicio eterno. Pero estoy seguro de mi salvación. Eso se mostrará si tú permaneces en fe, si tú permaneces en obediencia y si tú permaneces en pureza. Y eso es lo que está el Señor llamando. Ahora, yo sé que estas palabras son muy fuertes para muchos de nosotros. ¿Qué podemos decir ahora al final de esto? ¿Por qué Judas está advirtiendo estas palabras? Hermanos, si alguien ha pecado, ahora el diablo, por un lado, te empuja para que peques, porque con la excusa de la gracia puedes pecar. Y eso es un grave error. Pero cuando ya estás en pecado, ahora el diablo viene por otro lado y te va a acusar y va a hacer que te sientas en condenación. Por eso la palabra de esta hora es: arrepiéntete, hermano. Hay esperanza mientras hay vida. Tú confía en el Señor. Si has pecado, arrepiéntete y vuélvete al Señor. Todavía hay oportunidad. Dice la Escritura: si mi pueblo se humillare y rasgare sus vestiduras
y clamaren a mí, y me buscaren mi rostro con todo su corazón, entonces yo perdonaré su tierra, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice el Señor. Por lo tanto, el Señor está más que dispuesto para perdonarnos. Dice la Escritura que Él es abogado para nosotros. El llamado de Dios es el arrepentimiento. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque el juicio de Dios es real. Alguien va a decir, ¿cómo un Dios de amor ha de juzgar? Pero la verdad es que la Biblia enseña que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos, y es el mismo Dios juez que juzgará a los pecadores. Por esa razón, la muestra más poderosa del juicio de Dios lo puedes ver en el Evangelio. Porque Cristo Jesús fue juzgado por Dios mismo en sustitución nuestra por nuestros pecados. Cuando Jesús muere en esa cruz, está experimentando el castigo y la ira de Dios que tú y yo merecíamos por causa de nuestro pecado. Y el Señor nos está diciendo, arrepiéntete porque Jesús ya murió por tus pecados, vuélvete a Él. Entonces el llamado glorioso es el Evangelio, vuelve a ser un respiro para nosotros, vuelve a ser un descanso para nosotros, pero eso significa arrepentimiento, y el arrepentimiento implica abandona tu pecado, confía en el Señor, obedece su palabra y preserva tu pureza, tu integridad delante del Señor. Porque el Señor no tendrá por inocente al culpable. Y esto significa que estamos hablando de una práctica pecaminosa. Yo no estoy hablando de que alguien falló una vez o algo, sino es una práctica. Cuando en tu vida no hay un cambio y estás continuamente en ese estado pecaminoso, eso implica que estás expuesto al juicio, que no eres salvo. Por lo tanto, arrepiéntete y escapa de la ira de Dios. Decía John Bunyan, huye de la ira venidera. Y si, hermano, sientes que Dios está hablando a tu corazón en este día, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, arrepiéntete y vuélvete a Él. Para que encuentres entonces días mejores, días donde el Señor sea un refrigerio para tu vida, donde puedas estar en plena comunión con Dios. Por eso es importante que si el Señor está hablando a tu vida, vuelvas tu corazón hacia Él. Pero si este mensaje pasa desapercibido por tu vida, es muy sencillo. O no eres simplemente un hijo de Dios, o definitivamente estás siendo preservado para el fuego eterno. Entonces el llamado de Dios es a que nosotros podamos responder a esta palabra. ¿Por qué? Porque así es como el Señor nos habla. El Señor nos advierte. Alguien dirá, ¿cómo es que Dios puede preservar nuestra salvación entonces? Con estas advertencias. De hecho, esta palabra es una señal muy grande de peligro en el camino. Cuando el Señor nos ha salvado, el camino de salvación es como una vereda, aunque es estrecha, aunque es pequeña y es difícil de transitar. No significa que es un freeway donde puedes ir a toda velocidad. No, hay constantemente señales, así como en un freeway, así como en una carretera. Hay señales de límites de velocidad, se da el paso alto, crucero peligroso, etcétera. Todas estas señales también en el Evangelio las tenemos, y esta es una advertencia del peligro que hay cuando corremos desenfrenadamente por la senda que el Señor trazó. Por lo tanto, es una forma de preservar nuestra salvación, y es una medida de su gracia que hace que nosotros nos guardemos para Él. ¿Estás dispuesto a seguir fielmente la voz del Señor? Si has pecado, por eso murió Cristo Jesús en esa cruz, y lo que Él espera es que te arrepientas y vuelvas a Él, y endereces tus pasos y vivas para Él, y abandones el pecado, y que experimentes la comunión con Dios en su plenitud. Amén. Vamos a orar.